Sí. Muy buenas tardes, Adrián. Un cordial saludo para ti, para todos nuestros queridos amigos y amigas que se sintonizan, aquellos que me están reportando su grata y amable sintonía a través de mi número de WhatsApp, que es mi mismo número de celular, 647-707-4838. Y también se pueden comunicar y mandar sus mensajes al número en cabina de la radio, que es el Así es, Adrián. Y hoy vamos con un programa que tiene que ver con el tema musical escogido para abrir nuestro programa. Plástico, plástico. El artista nada más y nada menos que el señor Rubén Blades, en una dupla súper exitosa con el trombonista Willie Colón. Imagínense ustedes. Esto fue grabado, este tema plástico fue lanzado al mundo un 7 de septiembre de 1978 dentro de un álbum que se volvería un hito en la música latinoamericana, especialmente en el ritmo salsa. El álbum se llama Siembra. Ese álbum no tiene presa mala. Todos los temas son excelentes. Grabado bajo el sello de la Fania Records en los estudios de La Tierra, así se llaman los estudios, en la ciudad de New York City. New York City. El compositor del tema, Rubén Blades, que es quien lo interpreta magistralmente, hay que decirlo, hace una crítica a la sociedad de consumo, una crítica a la hipocresía, una crítica al sinsentido, a la pérdida de los valores, a la persecución, a veces fútil, a veces, como dice la Biblia, un correr tras el viento de riquezas y de cuestiones materiales. Y su crítica la hace con una pareja joven, cada uno de ellos, el chico y la chica, preocupados más por la figura, por las apariencias, que por el fondo, que por los principios, que por los valores. Y luego, dentro de la misma canción, que es un poco larga, como todos los temas de esta producción Siembra,
hace una crítica ya a nuestras ciudades modernas y describe cómo era esa ciudad donde vive la pareja plástica, la pareja que se preocupa más por las cosas superficiales. Dice entonces que esta pareja vivía en una ciudad de plástico, de esas que no quiero ver, de edificios cancerosos y un corazón de oropel, o sea, un corazón falso, donde en vez de un sol amanece un dólar, donde nadie ríe, donde nadie llora, con gente de rostros de poliéster que escuchan sin oír y miran sin ver, gente que vendió por comodidad su razón de ser y su libertad. Todo un poema. 1978 y parece y se aplica hoy. Eso es lo bonito de los temas inmortales. Los temas que son inmortales pueden tener 200, 300 años y siguen siendo vigentes porque su lenguaje es universal y trasciende el tiempo. Oye latino, oye hermano, oye amigo, tú que me escuchas, nunca vendas tu destino por el oro ni la comodidad. No descanses, pues nos falta andar bastante. Vamos todos adelante para juntos terminar con la ignorancia que nos trae sugestionados con modelos importados que no son la solución. No te dejes confundir. Busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. El maestro Blades, todo un maestro. Y con ese tema tan profundo, tan actual, tan frentero, empezamos nuestra primera sección. Esperamos que pueda ir de la mano con tan profundo y tan descarnada descripción. Vamos a tratar de mantener el tono en perspectiva. Me recomienda a mi esposa y los amigos cercanos que no me mate tanto la cabeza tratando de encontrarle una explicación a lo que a veces pareciera inexplicable. Creo que nos pasa a todos. Cuando algo nos molesta, cuando molesta nuestra conciencia, cuando molesta las bases de quién somos, no podemos sacárnoslo de la cabeza. Yo vivo obsesionado con el tema del aumento de los precios. Sobre todo, no solamente del mercado inmobiliario, que es mi profesión, que es mi licencia, lo que yo me dedico, de donde mantengo mi hogar, sino en general, el aumento o la inflación que nos está golpeando. ¿Y de dónde viene esa inflación de los precios de las viviendas? Porque si no entendemos de dónde viene, pues va a ser muy difícil que podamos formular e encontrarle una solución, una alternativa, una herramienta para combatirla. Pues para solucionar un problema, primero hay que ser consciente de que se tiene un problema, y yo creo que de eso estamos más que conscientes. Hay un problema inmobiliario, hay una crisis de vivienda en todos los sectores: arriendo, compra, venta, construcción. Pero no hacemos nada con identificar, saber que tenemos un problema, es el principio. Si no entendemos exactamente los componentes de ese problema, y en el programa de hoy, por lo menos en esta sección, voy a ventilar un poco de las reflexiones que me vengo haciendo hace varios meses y que comparto con ustedes en un intento, digámoslo así, de exorcizar mis preocupaciones y
al vocalizarlas, al expresarlas, al manifestarlas por escrito. Yo escribo este programa, me siento, hago una investigación, trato de componer las partes más importantes del programa para no venir aquí a improvisar. He encontrado algo que me ha llamado poderosamente la atención. Comparemos cuánto cuesta el impuesto a la propiedad, el property tax, el impuesto a la propiedad en otros países, en otras municipalidades. Comparémoslo con lo que cuesta ese impuesto a la propiedad. En nuestros países se le llama impuesto predial, el impuesto que nos pone la ciudad por poseer un inmueble. El property tax, conocido aquí en Canadá y en Norteamérica. El property tax, por ejemplo, en Colombia. En Colombia se paga un property tax, un impuesto predial bastante económico con relación al precio de las propiedades. Un poco desactualizado está el predial de la mayoría de las municipalidades en Colombia. El que está más al día es el impuesto predial en Bogotá. Es la ciudad que tiene su impuesto predial, una de las ciudades que tiene su impuesto predial más actualizado. Entonces la gente en Bogotá se queja que el impuesto predial es caro. Medellín, que ha invertido muchísimo en infraestructura, ha logrado en buena parte hacer inversiones grandes. Medellín tiene metro, Bogotá no tiene metro, siendo la capital, solamente para ponerles un ejemplo. Porque en Medellín se paga un alto impuesto predial, ¿verdad? Pero hagamos una comparación. Creo que vale la pena hacer una comparación, a ver si por ahí podemos encontrar una de las causas de esta inflación galopante en los precios de los inmuebles aquí en Canadá. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el valor del impuesto predial, por ejemplo, en Texas, Estados Unidos? El estado de la estrella, tiene una estrella en su bandera. Texas. Todos hemos visto que en Texas tú puedes comprar una mansión, un caserón, una casa grandísima. En Texas todo es extra large, grande. Tú puedes comprar una casa en Texas grandísima por $500,000. Mejor dicho, con lo que aquí te compras, si tienes suerte, un apartamento de una habitación, en Texas te compras una mansión, una casa enorme de 4 habitaciones, garaje para 3, 4 camionetas, no carros, camionetas, con una proporción de tierra bastante generosa. ¿Cuánto paga de predial una propiedad en Texas? Cualquiera de las ciudades principales de Texas, Dallas, por decir algo. ¿Y cuánto paga una propiedad de ese mismo valor aquí en Toronto? Interesante, ¿verdad? Bueno, en Texas, una propiedad de $500,000 paga $9,750 anuales. $9,750 anuales en impuesto a la propiedad. Una propiedad de $500,000. Aquí en Toronto esa misma propiedad paga $3,331. El 30% de lo que paga en Texas. O sea que en Texas el impuesto a la propiedad es 3 veces más caro que el impuesto a la propiedad en Toronto. Aunque teóricamente haya más tierra en Texas que en Ontario. O sea, Texas es más grande que Ontario. Podríamos verificar eso, podríamos estar equivocados, porque Ontario es gigantesco. Pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible? Pongamos un ejemplo un poco más dramático, Adrián. Un ejemplo un poco más dramático. Una propiedad de $2 millones en Texas.
Una propiedad de 2 millones de dólares en Texas es una propiedad para un millonario. Es un castillo. Estamos hablando de una propiedad con todos los juguetes. Piscina, campo de tenis, cancha de tenis. Bueno, estamos hablando de 2 millones de dólares en Texas. ¿Cuánto paga esa propiedad en Texas? Bueno, me fui a la página web del estado de Texas, donde se calculan los impuestos a la propiedad, directamente a la página oficial. Y me dice que una persona que tenga una propiedad de 2 millones de dólares en Texas, que aquí en Toronto una propiedad de 2 millones de dólares no te hace millonario. Cualquiera de las casas aquí al lado de la radio, cualquiera de estas casitas aquí al lado de la radio, unas casitas que no son bungalows, básicamente, sencillos, vale 2 millones de dólares, Adrián. Cualquiera de estas casas. En Texas, una propiedad de 2 millones de dólares paga $39,000 al año. $39,000 al año en impuestos a la propiedad. ¿Sabes cuánto paga esa misma propiedad aquí en Toronto? $13,000. Una tercera parte. ¿Qué hace una municipalidad con los impuestos que recibe? Pues lógico, la municipalidad con los impuestos que recibe paga los servicios como por ejemplo la policía, las ambulancias, los paramédicos, los bomberos, la educación, las escuelas, los profesores, mantenimiento de las calles, la infraestructura vial, el mobiliario urbano, o sea, las bancas, los tanques de basura, bueno, todo eso se paga con los property taxes. Quiere decir que si la ciudad no colecta suficientes taxes, no va a tener dinero suficiente para sostener los gastos. Por ejemplo, el brindar albergue, refugio a las personas nuevas que llegan, por ejemplo. Claro, es que estamos entonces cayendo en cuenta que la ciudad está, digámoslo así, subsidiando el costo del impuesto a la propiedad. Claro. Un impuesto a la propiedad económico hace que las personas puedan tener propiedades costosas. Si en Toronto, si en Canadá el impuesto a la propiedad fuera alrededor del 2%, que es en Texas, no se venderían entonces casas de 1 millón, 1,5 millones, 2 millones. Nadie pagaría eso, porque tú puedes pagar la cuota mensual, así sea rentando el basement. Pero ¿quién va a pagar $39,000 al año en taxes? Property taxes de la propiedad. Lo cual causaría un efecto como el que se ve en Texas, que las propiedades son económicas, porque la ecuación matemática no da. Porque ¿quién va a pagar toda esa cantidad de dinero por una casa cuando les va a tocar pagar unos property taxes, unos impuestos a la propiedad supremamente costosos? Y eso que aquí en Canadá, aquí en Ontario, aquí en Toronto, el impuesto a la propiedad que se calcula con un assessment de una entidad que se llama MPAC, tiene varios años que no se actualiza. Está desactualizado. O sea que es doblemente subsidiado. ¿Qué quiere decir? Que de sus impuestos, de mis impuestos, se subsidia el alto costo de las viviendas. Si el gobierno dijera, momentico, usted quiere tener una propiedad de 2 millones de dólares, eso le va a costar al año, por ejemplo, lo que se paga en Texas. La gente diría, no puedo tener una propiedad de 2 millones de dólares, de 1 millón de dólares. Imagínense, 1 millón de dólares serían $19,800 al año solamente en property tax. Y aquí en Toronto cualquier casa
vale $1.000.000. Ya podemos decir que cualquier apartamento vale $1.000.000. Claro, es que dirán algunos, no puedes comparar Estados Unidos con Canadá. No puedes comparar Texas con Toronto. Pero vale la pena que lo comparemos. Claro, claro, Adrián. Es un suicidio político. El político que trate de hacer eso, de repetir esto que estamos diciendo aquí, lógicamente no va a salir electo. Hasta ahí llega su carrera política. Tendría que tener demasiados pantalones, sea hombre o mujer. Es solamente un decir. Para poder llamar las cosas por su nombre y tomar el toro por los cuernos. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Claro, en Estados Unidos una municipalidad, una ciudad se puede declarar en bancarrota. De hecho, en Canadá también. Pero hay una gran diferencia. En Estados Unidos hay algo que se llama el Chapter 9, que es la ley que le permite a una ciudad declararse en bancarrota cuando no recolecta suficientes taxes para cubrir sus obligaciones, que ya las hemos enunciado. Escuelas, infraestructura, bomberos, policía, lo mínimo que necesita una ciudad. En Estados Unidos se han declarado más de 500 bancarrotas por parte de municipalidades, desde la Gran Depresión hasta la fecha. O sea, desde los años 30 hasta la fecha, más de 500 casos de bancarrota. O sea, en Estados Unidos es común que las municipalidades, si no cobran suficientes taxes, se declaran en bancarrota. La ciudad de Detroit hace pocos años, se declaró en bancarrota. De hecho, uno de sus alcaldes se suicidó, dicen que por la mala situación de la ciudad. En Canadá, por el contrario, aunque existe una legislación que le permite técnicamente a una municipalidad, o sea, una ciudad, declararse en bancarrota, no sucede, porque el gobierno federal viene al auxilio. El gobierno federal auxilia, subsidia, apoya. Entonces se genera un círculo vicioso. Las municipalidades no cobran los property taxes que deben cobrar porque saben que eventualmente el gobierno federal, el gobierno provincial, los va a rescatar. Como no cobran los taxes, las personas cada día van pagando un poquito más por el precio de las propiedades. Y los constructores van vendiendo un poquito más caro y un poquito más caro. Y de a poquito en poquito se va llenando el tarrito. De a poquito en poquito terminamos donde estamos. Los precios desbordados, financiados con los impuestos de todos, de los adultos mayores. Dinero que debería estar siendo utilizado para garantizarles, después de toda una vida de esfuerzo, de sacrificio, una vejez digna. Con el dinero que deberíamos estar utilizando para volver a este país competitivo, invirtiéndolo en educación, en desarrollo, en tecnologías limpias, para ser el líder mundial en la transición energética, por ejemplo, que está tan de moda y tan necesario. No es sino acordarnos de qué pasó al principio de verano, cómo estaba el sol, cómo se veía la atmósfera, no solamente en Canadá, sino en varias ciudades de nuestro vecino del sur. Círculo vicioso negativo, que vale la pena estar conscientes. Otro ejemplo, para estar a tono con el tema de Rubén Blades, plástico, para que no nos digan que escuchamos o que oímos sin escuchar y miramos sin ver. Claro, los latinos sí tenemos una capacidad de análisis. Los latinos sí tenemos conciencia de lo que está pasando.
Y es el tema de la construcción. Un fenómeno similar, igualmente dramático. Y les voy a poner un ejemplo que de pronto ustedes no se esperan. Después de la pausa, porque ya me toca cortar para la pausa. Pero sí hay latinos que están dando la pelea, dando la batalla. Tenemos un superministro actualmente, el señor Pablo, se me olvida el apellido, Pablo Rodríguez, superministro. Yo creo que ya lleva 3 ministerios. 3 ministerios. Ahora le acaban de asignar el Ministerio de Transporte por su capacidad. O sea, de la comunidad latina pueden salir soluciones, pueden salir alternativas, ideas, estrategias, herramientas. Vamos a analizar el tema de la construcción, con todo respeto a mis amigos de la construcción, a los cuales respeto desde el fondo de mi corazón, porque es un trabajo quiebra cintura, quiebra espalda. Pero tenemos que analizarlo. Una pequeña pausa. Mi número de teléfono 647-707-4838 y ya volvemos. El programa tiene otros temas, pero vamos con este tema álgido y luego pasamos a temas más amables.